Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Josu Gamboa, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ex profesor de la Universidad del País Vasco. En este vídeo de hoy vamos a explorar una herramienta sobre la que he hablado mucho en diferentes vídeos, es la herramienta de Anki. Por eso estamos en mi ordenador y vais a ver la pantallita, después voy a poner lo que es la herramienta Anki y por qué creo que es una muy buena herramienta. Lo voy a ir explicando todo, va a ser un estilo tutorial, va a ser algo muy básico para que podáis decidir si os gusta este tipo de herramientas o no. Decir que todo esto está basado en la memorización activa, en el Active Recall y en el repaso espaciado, en el estudio espaciado. Si queréis saber más detalles sobre este tipo de metodologías o técnicas de estudio, también tengo un par de vídeos sobre ello. Pero vamos, la herramienta de Anki, la aplicación de Anki para ordenador, recordaros que para ordenador es totalmente gratuita y sí que es cierto que para móvil o tablet es de pago, pero bueno, creo que con la aplicación para el ordenador es totalmente suficiente. Vale, en primer lugar, bueno, voy a hacerme aquí pequeño. Vale, aquí tendríamos la aplicación abierta una vez más. Si os la queréis descargar, lo único que tenéis que hacer es poner Anki en vuestro buscador y os aparecerá. Lo dicho, es una aplicación totalmente gratuita. Os la descargáis y sin ningún problema. Vale, vayamos a la aplicación, voy a quitar el buscador, ahí estamos. Bien, esto sería lo que es la aplicación de Anki. Recordaros que Anki está basado en el sistema de flashcards o tarjetas, es decir, son tarjetas digitales donde por un lado nos aparece la respuesta y por otro lado la pregunta, ¿vale? Entonces aquí nos mostraría en un primer lugar la pregunta que queremos trabajar y por otro lado la respuesta. Lo que estamos haciendo al fin y al cabo es memorización activa, es decir, el active recall, recuperar la información, la metacognición de nuestra cabeza para ver si realmente entendemos dicho tema. Entonces, sin más, aquí podéis ver mi Anki ahora mismo abierto sobre educación física y deporte. Algunas cosas están en euskera, así que puede que no las entendáis. Yo lo que hago es organizar todo por diferentes mazos, ¿vale? Entonces digamos que tengo un mazo sobre un tema y aquí tendría los subtemas hasta el tema 47. Dentro de cada mazo hay diferentes temas dependiendo de cómo he agrupado esos temas. Por ejemplo, en el mazo A tenemos la educación física, objetivos y contenidos. Y aquí tendríamos el tema 1, 2, 3, 4, 5. Vosotros lo podéis planificar y estructurar como mejor os venga. Crear mazos es muy sencillo, simplemente le tendréis que dar a crear mazo y podéis crear un nuevo mazo, le dais el nombre y os aparecería y ahí dentro después podréis crear las tarjetas. Crear las tarjetas es tan simple como darle a añadir. Entonces tendríamos la tarjeta básica, hay un montón de tarjetas en las que no me voy a meter con ellas, ¿de acuerdo? Porque este es un tutorial, por así decirlo, lo más básico posible, ¿vale? Para que vosotros decidáis o vosotras decidáis si este tipo de sistema os gusta o no os gusta. Pero vamos, tiene muchas opciones. Por un lado pondríamos en la parte de delante de la tarjeta la pregunta que me quiero realizar y por otro lado aquí pondríamos la respuesta. Como veis nos da bastantes opciones tanto de escritura como de imagen, etcétera, etcétera. Muchas veces también utilizamos imágenes, ¿no? Quiero responder, por ejemplo, si soy estudiante de medicina, no sé, algún tipo de hueso, etcétera, etcétera. Puedo poner que la parte de adelante sea una foto y después tener que adivinar qué hueso es o qué inserciones tiene, o al revés, poner un músculo y después aquí poner una foto. Hay muchas opciones, ¿de acuerdo? Pero vamos, me voy a quedar con las cosas más sencillas para que lo entendáis. También podéis poner etiquetas, por si acaso luego queréis hacer por etiquetas, buscar por etiquetas o estudiar por etiquetas, ¿de acuerdo? Entonces es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que como es todo digital, como hoy en día la mayoría de los contenidos, la mayoría de los apuntes, los profesores, así los damos ya en manera digital, por lo tanto es simplemente trasladar un contenido a tarjetas. Recordar que hacer las tarjetas es todo un arte en sí mismo y que tienen que ser preguntas muy específicas con una respuesta muy específica. Si son preguntas abiertas estaríamos hablando de otro tipo de sistemas de estudio, ¿vale? Anki de todas formas este tipo de tarjetas nos deja estudiar cualquier tipo de tema.
y vayamos a los ejemplos que yo tengo aquí. Por ejemplo, nos vamos a meter, por ejemplo, en el primer mazo, de educación física, objetivos y contenidos. Bueno, estos serían los temas de una oposición, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Entonces son temas muy abiertos y lo que quería hacer con Anki es recordar cosas concretas para luego poder describir un tema entero, poder desarrollar un tema entero. Entonces, como podéis ver aquí tenemos diferentes números y son las tarjetas que tengo para estudiar hoy. Eso no quiere decir que que en este mazo solamente haya tarjetas, probablemente haya alrededor de 20 tarjetas, pero hoy, debido al repaso espaciado, solamente me tengo que estudiar 3. Entonces vayamos a al primer mazo, le damos, como podéis ver, tiene 18 tarjetas totales, bueno, da diferentes estadísticas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos al lío. Entonces le daría a comenzar a estudiar y aquí me aparecería la primera pregunta que tengo que contestar. Entonces, me aparece el texto, la educación física como ciencia. Y ahora mismo lo que tendría que hacer es esa metacognición, ese esfuerzo cognitivo de recuperar de mi cabeza qué es lo que sé sobre esto. Entonces me diría a mí mismo, bueno, la educación física como ciencia, estaríamos hablando de la praxeología motriz, etcétera, etcétera. Todo esto lo hacéis mentalmente. Y como veis aquí abajo tenemos el botón de mostrar respuesta. Le daría a mostrar respuesta o le daría a la barra espaciadora y nos mostraría la respuesta. Efectivamente, la lógica interna, acción motriz, sale un autor, parlebas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una tarjeta que tiene demasiada información. Para mi gusto, cuando la creé, quería aprenderme todo esto solamente con este texto al principio, pero es más complicado de lo que parece. Por lo tanto, esta tarjeta sí la dividiría en tarjetas más pequeñas. El objetivo no es tener 100 tarjetas sobre un tema, sino tarjetas específicas sobre cosas que necesito recordar, pues como podría ser el título, el autor, el año, etcétera, etcétera. Todas estas demás cosas son cosas que tengo que conocer y en este caso tengo que manejar, es decir, no tengo que memorizarlas, es decir, tengo que saber entenderlas, en primer lugar entenderlas y luego después las voy a desarrollar en este caso con mis propias palabras, no con lo que viene aquí en el texto. Esto simplemente sería un esquema de lo que tengo que seguir cuando digo eso. Entonces, le hemos dado la vuelta a la tarjeta, por así decirlo, nos hemos hecho la pregunta y entonces aquí abajo nos aparecen diferentes botones y aquí es donde entra la magia de Anki. Anki tiene un algoritmo, Anki es un software de open source, es decir, hay mucha gente por detrás aportando, etcétera, etcétera, pero vamos, sus algoritmos nos permiten hacer ese repaso espacial. Entonces, si tenemos 3 colores y aparecen otra vez, difícil, bien o muy fácil. Si me ha costado saber qué es lo que tenía que recuperar, qué información tenía que recuperar con esa pregunta, le diría otra vez y entonces me saldría la misma tarjeta dentro de 10 minutos, si me ha resultado difícil dentro de 5, si me ha resultado fácil dentro de 7 días y si me ha resultado fácil dentro de 9, este quiere decir bien. Bueno, esto luego ya depende de cada uno, os vais ajustando. También estos días van cambiando, etcétera, etcétera. Digamos que me la sabía, me ha resultado medianamente, he fallado en algunas cosillas, entonces le daría, por ejemplo, al 5 y ya está. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso sería una teoría funcional pedagógica y es una teoría sobre, bueno, cómo se ve el uso del cuerpo humano, bueno, no me voy a meter en eso. Entonces, lo mismo, le daría a la barra espaciadora una vez que hubiera hecho la metacognición y hubiera respondido a la respuesta y comprobaría que lo que aparece es efectivamente lo que yo acabo de decir y si hay diferentes cosas. Y aquí no debemos caer en la trampa de identificar la respuesta y por asociación, pero no sabérnosla. Muchas veces fallamos con Anki en ese sentido, es decir, nos aparece la respuesta y decimos, ah, es verdad, era así, pero no, eso si se nos da ese caso le deberíamos dar otra vez al 1 para que nos aparezca bueno, en 10 minutos. ¿Y por qué digo al 1? Porque estos 3 botones son 1, 2, 3 y 4, esos son los shortcuts del teclado. Vayamos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos, mira, la pregunta que teníamos anteriormente, como le hemos dado 10 minutos y hemos llegado al final del mazo. Aquí están, las verdes son las que tengo que estudiar por el día, las rojas son las que tengo que rememorizar y las azules son tarjetas nuevas que no conozco todavía. Me testearía otra vez a ver si me sé esta pregunta y diría sí, es
me lo he aprendido. Y aquí podéis ver que una vez aprendida me la va a repetir mañana. Eso es lo que hablamos el repaso espaciado y lo que hace esta aplicación. Depende de la facilidad que le estamos dando a la tarjeta, es decir, depende de lo fácil que nos sea a nosotros recordar esa tarjeta, nos lo va a espaciar en el tiempo de una manera diferente. Por lo tanto, en este caso he respondido bien, le daría bien, listo, y acabar de estudiar este tema. Y así haría sucesivamente. Luego Anki nos da un montón de opciones. Podemos ver las diferentes estadísticas de estudio, cuántas tarjetas se me dan bien, cuántas mal. Si hay tarjetas especialmente difíciles, nos crea Lich, que significa sanguijuelas, esas tarjetas que nos cuesta mucho estudiar, entonces nos las pone en mazos diferentes y para que las estudiemos aparte, etcétera, etcétera. ¿Por qué creo que es una aplicación muy buena? Nos permite, por ejemplo, voy a poner el caso práctico que sería la oposición, nos permite estudiar diferentes temas que luego los vamos a tener que desarrollar de manera abierta, pero que tenemos que recordar ciertos contenidos específicos, como pueden ser fechas, autores, definiciones. Entonces, esas tarjetas nos permiten recordar esos contenidos, pero para poder recordar lo que es el tema en sí, como en el examen lo que tengo que hacer es desarrollar dicho tema, lo importante es la comprensión que tengo sobre dicho tema, no estos pequeños detalles. Estos nos ayuda, pero solamente serían cosas puntuales. No tendría una visión de lo que es el tema entero, de lo que es, por ejemplo, la epistemología de la educación física, ¿vale? Que eso es la ciencia que estudia la educación física. Y para ello tendría que utilizar otro tipo de metodologías y en este caso estamos hablando tengo bastantes vídeos sobre ello, podéis echarle un vistazo. También sería el Active Recall, pero sería sobre el tema entero, es decir, antes de hacer las tarjetas estas de Anki me sentaría y diría, ¿qué sé sobre este tema? O sobre el segundo tema, la educación física en el sistema educativo, y escribiría todo lo que sé sobre el tema, cogería los apuntes y vería qué es lo que me falta, qué he fallado, qué no. Y por otro lado, utilizaría la herramienta de Anki, las tarjetas, para ir detallando cosas muy específicas. También nos vale, por ejemplo, si lo que quiero es desarrollar el tema y siempre voy a escribir una introducción muy parecida. Entonces pondría un apartado que se llama introducción y dentro de esa introducción pondría las diferentes cosas que quiero poner siempre, es decir, saludo, presentación, no sé, ese tipo de cosas. Como siempre van a ser los mismos, me pondría a aprender esos párrafos de memoria. Y bueno, básicamente así funciona Anki. Es una herramienta muy intuitiva. Lo que he dicho es una herramienta gratuita. Creo que nos puede ayudar mucho, nos ahorra mucho tiempo, podemos hacerlo en el ordenador. Si estáis dispuestos a pagar, creo que la aplicación de la tablet son 20 euros, que me parece bastante cara, pero bueno, lo que hacen ellos es como es un software libre, se financian las cosas que tienen que hacer, los pequeños detalles mediante la aplicación, pero por otro lado en el ordenador es libre. Es una aplicación muy conocida entre médicos, especialmente entre médicos norteamericanos e ingleses, se utiliza bastante. Si queréis echar un vistazo en inglés hay un montón de vídeos sobre el tema, pero lo dicho, se basa en las técnicas de estudio, en los métodos de estudio basados en el Active Recall y en el repaso espaciado. Para eso tiene el algoritmo. Y nada más, si queréis utilizarlo, yo os animo a ello, dado que hoy en día tenemos todos los contenidos ya de manera digital, por lo cual es muy sencillo pasarlos de un extremo al otro. Es más, cuando estamos haciendo las tarjetas, al fin y al cabo también estamos estudiando dicho contenido, el contenido que estamos buscando, porque tenemos que crear dicha pregunta. La otra manera de estudiar con este sistema sería con las tarjetas de manera física. Tengo un vídeo también sobre cómo realizar dichas tarjetas. Es lo mismo, pero con unas tarjetas físicas. Sigo pensando que el ordenador es una buena idea. Y también, sobre todo, si cogéis apuntes con el iPad o de manera digital, también podéis volcarlo a Anki, a las tarjetas digitales. Existen otras aplicaciones aparte de Anki, por ejemplo, Quizlet, creo que lo he dicho bien, Quizlet. Os pondré el enlace por debajo. Pero vamos, todos se basan en la misma y la más famosa, el algoritmo que más se usa es el algoritmo de Anki. Por lo tanto, yo os animo a utilizar esta aplicación gratuita y que os puede venir muy bien.
Tenemos que tener en cuenta que sí que es cierto que Anki nos requiere que estudiemos todos los días, es decir, no podemos fallar ni siquiera fines de semana porque muchas tarjetas nos van a salir al día siguiente. Cuando yo veo aquí las tarjetas que tengo en verde, son tarjetas que tengo que estudiar en el día, que no puedo estudiar a posteriori, sino que están preparadas para que las estudie hoy. Y mañana saldrán otras, mañana tendrá Anki previstas para mí otras tantas tarjetas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos requiere llevar dichas tarjetas al día. Es el único inconveniente, por así decirlo, que tiene, para que funcione correctamente. Si no, se nos van a ir acumulando tarjetas. Si para mañana tengo que estudiarme o reestudiarme 20 tarjetas y no las realizo, se sumarán a las tarjetas del día siguiente, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tutoriales, sobre todo en inglés, os animo a que los miréis si queréis entrar al detalle, dado que tiene muchísimas funcionalidades, desde la oclusión de imágenes, se pueden poner imágenes y tapar solo cierta parte, o por ejemplo en el caso de medicina, o si tenéis un mapa o algo por el estilo, se puede poner el mapa, tapar diferentes partes de ellas y ahí tapar el texto y luego darle a ver qué es lo que hay, qué es lo que habéis escrito detrás de ese texto. Y nada más, si os ha gustado y tenéis cualquier pregunta, no dudéis en escribirme y suscribiros porque al final me ayuda mucho a mí y al canal. Y nada más, que tengáis suerte en los exámenes y nos vemos. Gracias.